corazón, sino que apliquen su mente a tu santa palabra. Apliquen su mente a tu santa palabra con todo este gran estudio, evidencia que exige un veredicto de tu hijo Josh McDowell. Oh Señor, en esta introducción usa a doña Miriam Carrera de Ramírez. Úsala, Señor, en este bloque 1, Padre Celestial. Úsala poderosamente. Úsala, Señor. Alamanche quería andar a bato, cure beshiri andar a bata. Abre las mentes de estos jóvenes, Señor. Abre no nada más sus corazones, sino sus mentes, que sus mentes tengan también hambre de tu palabra. Sus mentes estén accesibles a recibir el conocimiento de tu palabra. Sus mentes estén sin argumentos. Sus mentes no tengan frenos. Que ellos no pongan frenos a tu santa palabra. Abre sus mentes de todos los jóvenes que están en esta sala y los que están viendo y escuchando en todo Oaxaca, en todo el estado de Oaxaca, en toda la República Mexicana y en todas las naciones, Señor. Abre sus mentes, Señor, de esos jóvenes, y toda duda, toda confusión, toda mentira de la falsamente llamada ciencia, todo argumento de la evolución, todo argumento del ateísmo, todo argumento del comunismo, todo argumento del humanismo, todo argumento filosófico, caiga a los pies del nombre de Jesucristo. Todo argumento ideológico, oriental, shintoísta, budista, toda ideología masónica o toda ideología mormona o de los testigos de Jehová, toda ideología, todo argumento, todo pensamiento caiga y se doble sus rodillas ante el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. Y solamente tenemos una Biblia en todo el mundo que es la palabra de Dios, la palabra de lo alto, la palabra que viene de lo alto. Y hoy aquí estamos listos para aprender y creemos que la unción de tu Espíritu Santo fluye en tu hija, nuestra conferencista, Miriam Carrera de Ramírez. Creemos que la unción de tu Espíritu Santo esté en ella, la fluidez, las palabras, el conocimiento, el denuedo para predicar el evangelio está en ella, en el nombre que es sobre todo nombre. Pues le damos la bienvenida a nuestra conferencista a esta reunión de jóvenes triunfantes. Bienvenida a nuestra conferencista a esta sala de jóvenes triunfantes, señora Miriam Carrera de Ramírez. Pues usted trae un excelente tema. Usted va a abrir todo este bloque, todas estas enseñanzas de evidencia que exige un veredicto. Usted le toca inaugurar estos poderosos temas. Estos poderosos temas los estamos viendo desde ahora, porque no tenemos que esperar hasta enero para decir año nuevo y empezamos. No, porque a veces hay gente que empieza o trata de empezar en enero y apenas está agarrando fuerzas en febrero. Entonces, mejor empezamos desde hoy, diciembre, para que ya en enero estemos bien, a todo poder, bien potentes, llenando los corazones y las mentes de los jóvenes, porque a esta edad que están los jóvenes 18, 19, 20, 21, 22, sus mentes están bien carburadas, sus mentes están bien trabajadas, sus mentes están funcionando en muchísimas cosas, en muchas cosas, pero menos en la Biblia. Y es la edad donde la mente de los jóvenes está en su máximo potencial.
Entonces estos temas es para poner a chambear sus mentes, para poner a trabajar sus mentes, para poner ágil sus mentes en la palabra de Dios. Recuerden que el Señor Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es. Ciertamente entendemos lo que es amarle con todo el corazón y pensamos que nada más en el espíritu las cosas son espirituales y las hago a un lado de mi mente, porque mi mente la dedico a mi carrera, a mi bachillerato, a mi profesión, a mis exámenes, a mis dieces en los exámenes, dedico mi mente a mis tareas, dedico mi mente a cómo empiezo a trabajar, a chambear, y cuando son las cosas de Dios, apartamos lo de la mente y pensamos que nada más aquello es espiritual. Lo de Dios es espiritual. No, no es así. Porque dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu mente. Así que evidencia que exige un veredicto es poner a chambear toda tu mente, toda tu mente. Así que jóvenes que están empezando con nosotros este valioso estudio tan extenso y tan profundo, ya les mandé el libro digital a través del grupo de WhatsApp de Jóvenes Triunfantes, ya les mandé el libro digital. Por favor, ábranlo, abran ese libro digital y vayamos a la introducción para estar con nuestra conferencista leyendo estos temas, oyendo con los oídos, mirando con los ojos la palabra y nuestra mente aplicándola en este momento aquí. Por favor, si estás en tu computadora o en tu celular o en alguna pantalla plana, no vayas a otro sitio, no te distraigas, por favor, aunque te manden mensajes, aunque estén ahí tratando de chatear contigo o estés mirando una noticia impactante que falleció Maradona. No te distraigas. Por favor, cancela los demás sitios. Eso es muy importante que tú lo aprendas. Cancela los demás sitios. Déjalos en paz, por favor, por una hora, hora y media, déjalos en paz. Y yo te animo a que te aboques acá. Y yo les pido que abran sus videos, por favor, abran las pantallas para que también los podamos ver. No te dé pena, porque el oaxaqueño no es penoso ni es vergonzoso, sino que el oaxaqueño es tal y como es, transparente, tal y como lo hizo Dios, chaparrito, gordito, morenito. Así que no nos intimidemos ante una cámara o nos vean todos los demás. Dios te hizo chulo, Dios te hizo chula, eso no lo dudes, ¿verdad? No lo dudes, Dios te hizo bien chulo, chavo. Y Dios te hizo bien chula, jovencita, de veras, créelo, acéptalo. Así que abre tu pantalla, por favor, para que podamos verte y también nuestra conferencista pueda estar motivada de que hay ojos, hay una cara, hay un rostro, hay una persona que está recibiendo este mensaje. ¿Qué tal, doña Miriam? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias, pastores. Gracias a la Iglesia Triunfante y a todos los jóvenes que en esta tarde ya están reunidos para ver este tema tan importante que es la singularidad de la Biblia. ¿Ya está usted lista? Así es, sí. ¿Ya tiene todo su material listo? Sí. Pues jóvenes que están en esta sala y los que están en vivo en el Facebook, vamos a orar por nuestra conferencista, que Dios la use para nosotros y Dios la use para miles y aún millones de jóvenes. Padre Celestial, hoy una vez más estamos creyendo que tú usas a tu hija y que cada corazón y cada mente esté listo para recibir. Todo estorbo del enemigo se ha quitado. Todo estorbo del enemigo. Toda mentira del enemigo sea quitada en este momento.
Oh, sí, todo sí. estorbo, toda distracción. Así es, toda distracción. Sí, Ningún demonio obstruye oh, sí, esta poderosa Así es. palabra Oh, en bendito el Padre. nombre de Sí, Jesús de Nazaret. así es. Oh, sí, lo creemos. Así es. Adelante, doña Miriam. Pues bienvenidos, jóvenes, sean todos bienvenidos. Ustedes saben que en la Iglesia Triunfante de México, a través de nuestros pastores, hemos recibido una excelente palabra, hemos tenido siempre alimento suficiente y en esta tarde vamos a hablar de este tema que es la singularidad de la Biblia. Pero antes vamos a hablar un poco acerca del autor del libro Evidencia que exige un veredicto. Entonces, primero vamos a ver quién es el autor y ustedes pueden ver en su pantalla que ahí se encuentra el nombre del autor. Es Josh McDowell. Él es graduado del Colegio Wheaton y también se graduó con magna cum laude. Esto quiere decir con los mejores honores en el Seminario Teológico de Taibot. También ha sido miembro honoris causa de 2 asociaciones nacionales. Ha dictado conferencias en más de 500 universidades en más de 50 países. Él ha impactado a más de 3,5 millones de estudiantes y profesores. Así también ha impactado por sus conferencias en inglés y en español. Ha viajado por toda Latinoamérica. Él ha coordinado la Cruzada Estudiantil de Cristo en Argentina y México, viajando por diferentes países, llevando esta cruzada estudiantil a nivel internacional. Él tiene o ha tenido como fundamento levantar un movimiento del Espíritu de Dios, apologista, evangelista, escritor y también cristiano estadounidense. Hace unos días, como ustedes saben, a través de las publicaciones de la Iglesia Triunfante, vimos la película que se llama Inquebrantable. Y en esta película, él da testimonio de la historia de su vida. Él ahí menciona cómo él durante su niñez vivió situaciones que impactaron de tal forma su vida. Él nació el 17 de agosto de 1939. Su padre, pues como ya lo menciona la película, era alcohólico y era muy conocido en su pueblo. Todos se burlaban de él, todos estaban siempre burlándose de él y era una persona arrogante. Él dice ahí que continuamente dependía del licor y la mamá de Josh era una dama que no podía vivir como una persona normal debido a su sobrepeso. Y al hacer que la mayoría de las cosas en su casa se le dificultaran, tenía un ayudante que se dedicaba a hacer la mayor parte de las actividades de cocina y de labores de la casa. Y pues esta persona que era el ayudante de su mamá, pues abusó de él cuando él era niño. Y cuando intentó denunciarlo, su familia pues no lo escuchó, incluso lo reprendió y recibió un castigo. Dice él que los pensamientos hacia él eran muy negativos. Él tenía unos pensamientos muy negativos hacia él. Y ahí está él en su foto en su juventud. Dice que después de graduarse de la preparatoria, se unió con algunos amigos a la Guardia Aérea Nacional y fue ahí como un escape para él irse en 1957 a participar ahí en la Guardia Aérea. También dice que ingresó a la universidad y se convirtió en un joven que era muy frío, que era arrogante, que solamente pensaba en sí mismo y que despreciaba a los cristianos y no creía en Dios. Le había llevado de tal forma su niñez a creer que no existía Dios, que Dios no le había ayudado en los momentos en los cuales él había tenido dificultades. Él menciona ahí en la película que una de sus hermanas se suicidó y que otro de sus hermanos, en la película también lo muestra, demandó legalmente a sus padres. Y pues esa fue una situación, una tragedia que afectó que él se quedó con una parte de la propiedad de la familia y otro de sus hermanos decidió irse y ya no supieron más de él, huyó de la casa. Entonces él quedó ahí en su casa y pues él
estando en la universidad, al acercarse a un grupo de jóvenes que estaban platicando ahí, él les pregunta al ver su alegría, su felicidad, que qué tenían de especiales. Y ellos le dijeron que no tenían nada de especial y que eran igual que las demás personas, pero que solamente tenían a Jesucristo en su corazón. Entonces, él empezó a debatir con ellos, a tener ese debate. Y ahí, junto con todos los estudiantes que le hablaban acerca de la resurrección y la vida de Jesucristo, él empieza a hacer una investigación acerca del cristianismo y sobre todo acerca de quién es Jesús. Él menciona que viajó a muchos lugares del mundo y buscó en cada biblioteca acerca de la historia y que si era cierto acerca de la vida de Jesucristo y que si él efectivamente había muerto en la cruz por todos nosotros. Él se propuso probar que Jesucristo nunca existió. Él tenía como propósito probar eso. Y ese recorrido le llevó a encontrarse cara a cara con Cristo. Y por eso es que él fue transformado e inició el ministerio de cruzada estudiantil. Una vez que él había conocido el amor de Cristo, formó y trabajó en este campus Cruzada por Cristo. Y ahí es donde le permitió inculcar la doctrina cristiana a muchas personas en todo el mundo. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos una frase que dice: después de que me dispuse a refutar intelectualmente el cristianismo, pude llegar a la conclusión de que la Biblia es verdadera y que Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, después de que él hizo esta presentación de su película, también recuerdan que hace unos días vimos un documental que también la iglesia publicó, que se llama la película ¿Qué dices, Josh? Entonces, en esa película trata acerca de un joven universitario que ya está alejado de sus padres, que continuamente es asesorado por su maestro de filosofía y que se siente desarraigado, se siente que ya no tiene interés por la vida y que va reprobando las materias, que tiene un noviazgo y que este maestro le aconseja a él, el maestro de filosofía, que cada hombre debe realizarse y que se forma a sí mismo, le decía el maestro, que el hombre inteligente y preparado se forma a sí mismo y que va a depender de él lograr lo que se quiera convertir. Y pues él escucha esta disertación y pues llega el momento en el cual, al estar ahí en la universidad, llega Josh McDowell, que aquí lo podemos ver, era aún muy joven, pero ya él estaba dando pláticas en las universidades y pues ahí empieza a escuchar sus disertaciones, sus pláticas acerca de Jesús, cómo él está poniendo ahí acerca de Jesucristo, toda la verdad. Y él tiene, este joven Josh, tiene un amigo cristiano, el cual le anima, le estima, con el cual ha pasado buen tiempo y con el cual pues también se ha podido sincerar, ¿no? Y decirle qué es lo que le está pasando. Y pues, a pesar de que él ya tenía una distinción deportiva, este joven era muy inteligente, pues llegó un momento en que se sentía fracasado, sentía que ya no tenía ánimo por la vida y que se sentía vacío. Entonces, pudo escuchar en esta conferencias que daba Josh McDowell acerca de la fe y decía que la fe en Jesucristo es una fe histórica basada en la vida de Jesucristo. Y esto decía él que es el conocimiento del pasado que está basado en un testimonio y que este testimonio es un testimonio fidedigno. Y pues al estar escuchando estas pláticas, el maestro pues se incomodaba y como que no daba crédito de lo que Josh decía. Lo había aceptado para que diera esa plática, pero pues solamente estaban escuchando. Y pues ahí Josh McDowell pudo dar esta conferencia acerca de que las escrituras son fidedignas y que se puede llegar el día de hoy a verificar que es real,
y que él había estado hablando de que existen pruebas para poder hacer realmente fidedigno lo que la Biblia dice. Y dice que una de ellas es la prueba bibliográfica y que en la prueba bibliográfica pues se checa la distancia en tiempo de los escritos. Y decía, por ejemplo, que de los escritos de Platón llevaban más de 1200 años de diferencia hasta que se encontró el primer manuscrito, lo primero que se había escrito acerca de él. De Turíclides, 1300 años. De Herodoto, 1300 años. De Aristóteles, 1400 años. Entonces, él dice que la prueba bibliográfica es donde el Nuevo Testamento tiene manuscritos o papiros de 100 años. Dice que los John Riders tienen 125 años, los Chester Beatties tienen 155 años y Botman tienen 200 años antes de Cristo. Entonces, otro de los factores también es el tiempo, por el cual los copistas tenían que estar haciendo a mano cada uno de los manuscritos, los copiaban y los recopiaban, y este material pues duraba poco, por lo tanto tenían que estarlo pues renovando. Y ahora también él dice que otra de las pruebas con las cuales se puede probar la autenticidad de la Biblia es cuántos documentos o cuántos manuscritos existen para cotejar si hay inexactitudes. Él decía que hay escritos seculares, por ejemplo, de Turíclides, que son 7, de los cuales se basan todas las copias que hay ahorita. De Herodoto, 8 copias. De Aristóteles, 5. Entonces, él hablaba de que del Nuevo Testamento hay más de 14,000 copias con las cuales se ha podido cotejar y que esa es una forma de probar que en este tiempo se ha estado utilizando el método científico, pero que no es una forma como probar, no se llegaría al conocimiento de Jesucristo y su verdad. ¿Por qué? Porque el método científico no permite analizar. Y aquí está otra frase de Josh McDowell que dice que el cristianismo no es una fe filosófica, sino una fe histórica. Esto quiere decir que todo lo que nosotros creemos se basa en algo que ocurrió realmente, que ocurrió acerca de la vida de Jesucristo. Cuando Él fue crucificado y fue colocado en esa cruz, tenemos evidencia, porque la forma en la cual se puede verificar la realidad de la Biblia es a través de los testigos, acerca de testigos que estuvieron en ese momento. Y hablaba él también en este documental acerca de que cuando Jesucristo fue sepultado, él pues fue colocado en una tumba que estaba específicamente dentro de las rocas, ¿no? Ahí lo colocaban y de acuerdo a la tradición judía le ponían una mortaja que aproximadamente pesaba 45 kilos. Y esta era la costumbre. En esa roca se colocó el cuerpo. Esa roca más o menos tenía una medida de 1 metro a 1,5 metros. Entonces ahí se podía colocar el cuerpo y esa roca tenía un peso aproximado de 1 a 1,5 toneladas. Y después de que se colocaba el cuerpo, se colocaba la roca, se ponía el sello romano, que nadie podía ahí nadie podía romper ese sello, sino que ese sello quedaba ahí pegado y la guardia que cuidaba el cuerpo. Entonces, después de la resurrección del Señor Jesucristo, el sello estaba roto. Y pues eso era una condena de muerte a quien hubiera roto el sello. Ahora, la guardia que estaba ahí eran de 4 a 16 hombres, los cuales cuidaban esa tumba y que tenían que cuidar alrededor de esa tumba con sus vidas ese lugar,
Entonces, al haberse roto el sello, al haberse rodado la piedra y los guardias habían presenciado el momento de la resurrección, esto es cómo se puede probar que la Biblia es real a través de testigos. Y pues esos soldados eran muertos si no cuidaban o no estaban al pendiente de cómo se habían sucedido las cosas. Entonces, pues ahí podemos ver que este método a través de testigos es el cual se utiliza para probar la veracidad de la Biblia. Así también podemos ver que el método científico es un método a través del cual únicamente repitiendo el evento se puede tener controlado ese experimento, mostrarle a las personas que ocurrió ese evento. Y él pone un ejemplo ahí acerca de, con este joven platicando, si el jabón flota, ¿no? Entonces van a un laboratorio y ahí a través de pruebas pueden darse cuenta después de hacer varios experimentos que sí, comprobar que sí. Pero el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo se puede probar a través del método legal que se basa en testimonios. Y esto da una eficacia de la evidencia. Esto quiere decir que el testimonio oral, escrito y pruebas materiales es lo que hace que se pueda probar que el Señor Jesucristo resucitó y que la Biblia es real. Entonces, hubo 12 hombres que caminaron con Jesucristo. Y de los 12 hombres que caminaron con Jesucristo, 11 murieron como mártires. Ustedes saben cómo murieron los apóstoles y cómo ellos entregaron su vida. Incluso en ese momento les pedían que negaran su fe y ellos no quisieron negar su fe. Entonces le cuestionaban ahí en la conferencia acerca de que si esos hombres habían mentido, pero él decía, ellos murieron por una verdad, vivieron, estuvieron, comieron con Jesucristo hasta el momento en el cual fue llevado a la cruz y ellos firmaron, dice, su testimonio con sangre. Esto quiere decir que ellos pudieron testificar que Jesucristo murió en la cruz. Y no hay, dice él, otro caso igual donde se pueda probar que haya otro grupo de personas o personas que den testimonio acerca de alguna historia que hayan probado con su muerte este testimonio. Entonces, este libro que estamos viendo en pantalla, que es Evidencia que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell, trata acerca de eso, trata acerca de cómo se puede, podemos nosotros tener una fe inteligente, cómo nosotros podemos basarnos en estudios, en evidencias y podemos probar a través del método legal que la Biblia es verdadera, que la Biblia es la verdad. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este libro de evidencias que exigen un veredicto. Y ahí podemos ver la primera edición que hizo Josh McDowell del libro. Ahí se encuentra, como ven en la foto, con su esposa y se encuentra con su pequeña niña en ese tiempo. Otra de las frases de Josh McDowell dice, ¿por qué los nombres de Buda, Mahoma, Confucio no ofenden a la gente? La razón es que estos otros no dicen ser Dios, pero Jesús lo hizo. La forma en la cual Él se manifestó a la humanidad es mostrándose como hijo de Dios y al haber muerto en la cruz, Él recibió del Padre toda honra, todo honor, por lo cual Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí podemos ver en esta foto a Josh McDowell con su hijo y podemos ver que posteriormente él hizo otra edición de este libro de evidencia que exige un veredicto y ya lo pudo hacer con su hijo. Su hijo se llama Sean y McDowell y él ha estado con su familia creciendo de tal forma que él tuvo 4 hijos. Ella es su esposa Dottie
ella es su esposa Doti, y él tuvo Doti Youth, y con ella tuvo 4 hijos. Otra frase de Josh McDowell es esta, que dice, si Jesucristo dijo ser, era quien dijo ser, y él murió en una cruz en un punto de tiempo en la historia, entonces para todos los antecedentes y toda futura historia es relevante, porque el punto más central para el perdón y la redención quiere decir que la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo que está dando a conocer el propósito principal por el cual se escribió la Biblia es porque se da testimonio de Jesucristo. Desde Génesis, en todos los libros se habla acerca de Jesucristo. Ustedes saben que hace poco vimos varios temas, como el tema de Jonás, cómo fue tragado y 3 días estuvo en el vientre de ese pez. Entonces, desde ahí Jesús se revelaba cómo iba a él a venir en forma de hombre, cómo iba a entregar su vida, cómo tenía que haber un sacrificio para el perdón de los pecados. Tenía que haber un sacrificio para que el hombre pudiera tener esa vida eterna y pudiera tener ese nacimiento espiritual. Entonces, toda la Biblia habla acerca de Jesucristo. Ese es el tema central de la Biblia. Ahora ahí podemos ver a Josh McDowell con sus nietos. Ellos son ahora sus nietos. Esa es su familia. Y ahí lo podemos ver. Esta foto es cuando grabó la película que ya comentamos ahorita. Y aquí está él también dando conferencias a través de todo el mundo. Él ha escrito otros libros, no solamente la de evidencia, sino otros libros para matrimonios, El padre que yo quiero ser, Los jóvenes demandan un veredicto, y ha estado como profesional en la apologética cristiana. Él se ha concentrado en abordar los cuestionamientos de la fe, los argumentos propuestos por pensadores no cristianos, analizarlos, todas las dudas acerca de la fe, las religiones no cristianas, y aunque ha escrito acerca de la teoría o la apologética, él ha estado con todos estos temas dando a conocer cómo se presentan los argumentos positivos para llevar a la creencia a Cristo, enfatizando aspectos jurídicos, históricos, para establecer la autenticidad de los textos bíblicos y de la divinidad de Cristo. Ese es el propósito. Ahora, como jóvenes, ¿se puede evitar que los jóvenes sean debilitados? Pues él ha tenido este propósito de hacer que los jóvenes no sean debilitados en su fe. Él ha procurado que Cristo sea enfatizado, que se pueda conocer la verdad a través de las Escrituras, y que no existan creencias distorsionadas, o que porque están de moda o por la cultura religiosa puedan impactar en el corazón, en la mente de los jóvenes. Porque dice que 2 de cada 3 que no creen en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios verdadero. Y entonces, si la mitad niega que Jesús realmente ha resucitado y rechazan el Espíritu Santo como una entidad verdadera, y afirman en estos tiempos que la verdad es relativa, pues hay que afirmarnos en la fe, conocer las Escrituras y saber que haya una claridad para todos los jóvenes. Otro de los libros que él también presentó, y vamos a ver lo que dice la Escritura en Primera de Pedro 3:15. Por favor, si tienen a la mano sus Biblias, vamos a leer esta Escritura. Busquen, jóvenes, Primera de Pedro 3:15, por favor.
Ya es en tu Biblia impresa o en tu Biblia digital, puedes leer con nosotros Primera de Pedro 3:15. Adelante. Muy bien. Pues dice Primera de Pedro 3:15. Si nos santifica a Dios. Si nos santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para Él, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Así es que lo increíble de la Biblia y que es detallado en estos capítulos es la congruencia y exactitud histórica. No solo se habla de Jesús en la Biblia, sino que él fue mencionado en muchos más libros de diferentes religiones y ciudades, lo cual ayudó a darle mayor valor científico e histórico. Entonces, no solamente en la Biblia se habla de Jesucristo, sino hay otros escritos en los cuales se habla de Jesucristo. Ahora, vamos a ver, como aquí mencionamos que Josh McDowell ha sido un apologista, vamos a ver lo que significa apología. La palabra apología, traducida por palabra castellana, significa defensa y se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. Ahora bien, para tener un fuerte movimiento del Espíritu de Dios, motivados por la fe total en nuestro Señor Jesucristo, con las enseñanzas de su encarnación, su muerte, su resurrección, su regreso y la salvación que ofrece, necesitamos como cristianos quebrantarnos, humillarnos y buscar a Dios. Como dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esto, pues, nos lleva a nosotros a fortalecer nuestra fe en Cristo y a tener la evidencia, el conocimiento de la evidencia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos compartir la fe en forma más efectiva con otros y que toda esta evidencia, todo este material es para glorificar y magnificar a Cristo. No solamente tratar de ganar una discusión, tener una discusión de conocimiento o apologética, sino tener la finalidad cómo justificar la palabra de Dios y proveer una buena base para la fe. Entonces, dice Primera de Pedro, como ya lo leímos, estad siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón. Y podemos ver también en la Escritura en 2 de Timoteo 4:16 que dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. En Filipenses 1:7 dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. También en Hechos 25. Si gustan, jóvenes, busquemos estas escrituras muy importantes, muy poderosas para tu mente, porque estas escrituras derriban fácilmente muchísimos argumentos de la falsamente llamada ciencia. Adelante. Así es, Filipenses 1:17, que dice, y los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Uno de los temas muy, muy importantes a través de los siglos
durante la época de Darwin, durante la época de Voltaire, durante la época de esos grandes filósofos ateos, humanistas, como Hegel, por ejemplo. Dios ha levantado entre los jóvenes a poderosos apologistas. Y lo que vemos hoy en día con muchas religiones en todas partes, muchas ideologías, muchas corrientes políticas, muchas corrientes económicas, filosóficas. Quiere decir que Dios levantará también en estos últimos tiempos de los jóvenes a grandes apologistas. Y uno de los temas centrales en muchas naciones del pasado y en la actualidad es el tema de ser apologista. Es una posición extraordinaria para un joven, porque ese joven, como estamos viendo con doña Miriam, se convertirá en un defensor del evangelio. Hoy oré para que el diablo no estorbara. El diablo no quiere que tú seas un apologista. El diablo no quiere para nada que ni siquiera leas la Biblia. Pero yo creo que de entre de ustedes, Dios levantará a grandes apologistas. Así que aprendamos muy bien de las Escrituras qué es un apologista. Y Josh McDowell es un hombre del siglo XX y del siglo XXI como un gran apologista. Veamos esas Escrituras, jóvenes, y anímate a leerlas para que te demos el micrófono y pueda leer esas Escrituras. Adelante. Sí, la siguiente escritura es Hechos 25:16. Si alguien más puede buscar 2 de Corintios 7:11. Adelante, ¿quién la tiene? Yo la tengo. Adelante, Nuri. Es 2 de Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y Hechos 25:16. Adelante, jóvenes. Lean la Biblia. Estos versículos son muy poderosos. Hechos 25:16. A eso respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Entonces, como estamos viendo en estas escrituras, la apología es defensa. Y como vimos, no es una defensa para tener un confrontamiento, sino que dice el autor que la mejor defensa es una buena ofensiva, que tú conozcas la realidad de la Biblia para que puedas presentarla mejor y que al conocer las escrituras, al tener una mejor defensa del cristianismo, tú tienes una presentación clara, simple, de las aseveraciones de Cristo y de quién es Él, por lo tanto lo puedes mostrar. Una explicación. Miren, los verdaderos cristianos, esos grandes predicadores y la mayoría jóvenes, jovencitos como Jonathan Edwards, Juan Wesley, Carlos Wesley, David Brainerd, etcétera, y más atrás, Wycliffe, Tyndale, Hus, Lutero, Savonarola, etcétera. Ellos no quisieron discutir con aquellos grandes líderes religiosos y o
filosóficos, sino que los ateos, los humanistas, los religiosos, los buscaron, los increparon. Y una de las cosas que increparon a Wycliffe, a Tyndale, a Lutero, a Hus, a Savonarola es: niega tu fe, niega tu fe. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Defenderse y atacar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ciertamente, no queremos discutir con grandes filósofos del siglo XXI. No queremos discutir con grandes humanistas y grandes comunistas del siglo XXI. Pero ellos cada rato nos están provocando. Cada rato nos están provocando y hasta se están burlando de la Biblia. Es ahí donde empezamos a tomar la palabra de fuego, la palabra escrita, la palabra de doble filo. Y es ahí cuando Dios hace y hará que los jóvenes y jovencitas se conviertan en apologistas. Uno de los propósitos de llevar este estudio tan profundo de evidencia que exige un veredicto es que creemos que de ti Dios va a levantar grandes apologistas. Lo creemos. Y aquí precisamente de Oaxaca. Oaxaca ha sido un estado, una tierra que ha producido hombres y que han cambiado esta nación mexicana. Oaxaca ha sido punto de cambio para todo México. Pero lamentablemente a los jóvenes se les ha enseñado más el socialismo, el comunismo, el humanismo, etcétera, o la religión, porque también aquí de Oaxaca a través de los años han salido muchos sacerdotes y misioneros católicos romanos a otras partes del país y del mundo. Ya es tiempo, mis amados jóvenes, de que de Oaxaca Dios levante a grandes apologistas para que impactemos nuestra nación mexicana y todas las naciones, porque Oaxaca ha producido hombres que han cambiado a nuestra nación en lo económico, lo político, lo social, etcétera. Adelante. La escritura en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que no es necesario golpear con la Biblia en la cabeza a alguien para que pueda comprender la verdad. Como decíamos ahorita, no es necesario que tengamos una disputa, un pleito, sino que el Espíritu Santo puede convencer a las personas, pero debemos de tener una defensa de nuestro cristianismo con una presentación clara, que las personas puedan comprender y puedan entender la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:14 nos muestra un ejemplo de esto. Si gustan ir a Hechos 16:14, dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, nosotros vamos a presentar claramente a nuestro Señor Jesucristo, pero también si hay preguntas, si hay alguien que contradiga, nosotros debemos tener defensa y confiando en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a obrar en las personas para que puedan comprender la verdad acerca de Jesucristo. Ahora, siempre en la Iglesia Triunfante nuestros pastores nos han animado a tener una fe verdadera, una fe genuina, un cristianismo inteligente. Entonces, nosotros no podemos tener una fe ciega. No es necesario, como dice el autor Josh McDowell, cometer suicidio intelectual. Esto quiere decir que porque ya conoces la escritura, conoces la palabra, ya no vas a investigar mucho más, a ahondar, a discernir la palabra, sino que ahora tú tienes que ir más allá para que tú seas verdaderamente no solamente un lector de la palabra, sino que tú seas
un hombre sabio, una mujer sabia que está conociendo la escritura, pero que también tiene los argumentos, las evidencias para probar su fe. Y como dice, muchos cristianos son acusados de tener una fe ciega. Y pues dice la escritura en Mateo 22, 37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto quiere decir que tu mente no puede rechazar lo que tu corazón ha recibido y que fueron creados para trabajar en perfecta armonía, que tanto tú recibes al Señor Jesús en tu corazón como también en tu mente. Y pues nosotros pues debemos tener una fe inteligente. La fe cristiana es una fe objetiva. Esto quiere decir, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Que tú puedes decir esto, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que tú estés seguro que la fe que tú tienes es una fe que actúa creativamente en tu corazón, que Dios te ha dado esta fe con la cual puedes tener un cristianismo basado en una evidencia, como ya vimos, una evidencia histórica, una fe razonable. La fe cristiana es una fe objetiva. Entonces, aquí volvemos a lo del método histórico moderno y podemos ver que a través del método histórico moderno no es posible probar la Biblia, probar lo que la Biblia describe, sino a través de testigos oculares del método legal, porque los escritores del Nuevo Testamento escribieron en calidad de testigos oculares los eventos, o bien tomaron de primera mano los relatos de testigos oculares. Ellos conocían muy bien lo que significa un mito, leyenda o realidad. Y uno de los ejemplos es en la mitología griega, donde se mezclan seres que son irreales, seres que nunca han existido ni hemos visto, seres combinados de animal con humano. Eso es una mitología, eso es un personaje mitológico, pero en el cristianismo los eventos son aplicados a una persona, a los cuales los escritores conocieron en forma dimensional de tiempo y espacio. Como decíamos ahorita, vivieron con Jesucristo, convivieron con Él, comían con Él, se sentaban con Él a la mesa. Entonces fueron testigos oculares. Si vamos a Primera de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Esto quiere decir que ellos estuvieron con el Señor Jesucristo. Quiere decir que fue manifestada a ellos la vida de Jesucristo y que ellos han tenido a nosotros forma como testificarnos, como anunciarnos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifiesta a través del Señor Jesucristo. Por eso yo decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión sea verdadera con el Padre, con el Hijo, Jesucristo. Creo que no, nos dice la Escritura. Y bueno, nosotros aquí podemos ver que ahora nosotros tenemos esa fe inteligente. Aquí William Tyndale nos da una frase que dice que si un campesino
con la Biblia sabría más de Dios que el más erudito eclesiástico que le ignorara. Esto quiere decir que cualquiera que esté dispuesto a conocer, a indagar, a que el Espíritu Santo le revele, tendrá la verdad en Cristo. Vamos a buscar la escritura de Hechos 10, por favor, 39. Si alguien la tiene y van preparando, es Hechos 10, 39 al 42. Y si alguien prepara Primera de Pedro 5, 1. Hechos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gracias. Así es que aquellos, como mencionamos ahorita, que habían estado con Jesucristo, que habían presenciado el momento de su muerte y resurrección, a ellos dice que Dios los envió a predicar. Dios les envió a hablar acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 5, 1. Y Hechos 1:9. A ver si preparan Hechos 1:9, por favor. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así es. Y ahora Hechos 1:9. Ya lo tengo. Adelante. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así es. Entonces ellos pudieron ver el momento de la resurrección, incluso de la ascensión, cuando el Señor subió al cielo. Ellos pudieron ver porque ellos describieron, viéndolo ellos lo observaron y que ellos estuvieron atentos, dice la escritura, de tal modo que siguiendo el método histórico, como mencionábamos hace rato, no se podría probar la resurrección. Esto quiere decir que el estudio de la historia está incorporado con las ideas que no hay Dios. Todas las filosofías ahorita manejan que no hay un Dios. Reconocen una fuerza sobrenatural, pero no como tal a Jesucristo como Hijo de Dios, y que los milagros no son posibles. Esto quiere decir que ellos tampoco perciben lo sobrenatural. Entonces, ellos no creen que puedan ser posibles. Pero la historia y lo que está escrito en la Biblia apoya esta realidad, apoya esta verdad, que cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, las personas lo seguían, las personas querían estar con Él, porque a través de Él había milagros. Incluso aquellos que se acercaban pidiéndole su sanidad, pero también aquellos que, como la mujer con flujo de sangre, con solo tocar su manto, fue sana, como la suegra de Pedro que veíamos hace unos días con el estudio de la dama. Ella no le pidió ser sanada, sino Jesús llegó y la sanó. Entonces, las filosofías ahorita no creen en lo sobrenatural, por tanto existe un rechazo. Por lo general no aceptan este asunto en su mente y menos en su corazón, porque en su voluntad ellos dicen no puedo y no quiero, ¿no? Entonces, si nosotros hemos recibido a Jesucristo, debemos tener la verdad acerca de lo que es la Biblia, porque la Biblia dice en esta diapositiva, aunque es divina, es humana. El pensamiento divino, la revelación es divina.
la expresión, la comunicación es humana. Si vamos a la escritura, por favor, en segunda carta de Pedro 1:21. ¿Qué dice, por favor? Ahí lo tenemos también en la diapositiva. Mediante el cual creéis en Dios, que resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver que la mayoría de las personas que no aceptan la Biblia, no aceptan a Jesucristo, es porque la rechazan por ignorancia, muchas veces por orgullo o por problemas morales. Y podemos ver que ha habido muchas personas que se han denominado, que son ateos y que han sido personas que han defendido su ateísmo. Un ejemplo de ellos es Russell, que, bueno, él estuvo haciendo un análisis acerca del cristianismo y en sus ensayos él hizo incluso un libro que dice ¿por qué no soy cristiano? Pero vamos nosotros a leer lo que dice la escritura en Juan 7:17, por favor. Juan 7:17. Adelante. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así es. Muchas gracias. Gracias por haber estado leyendo todas las escrituras casi, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces podemos ver que la Biblia es única, que este es un libro diferente a todos los demás. Es única porque fue escrita durante un periodo de 1600 años, a través de 60 generaciones, y también fue escrita por más de 40 autores. Podemos ver cómo la Biblia está constituida por 2 testamentos y que son 66 libros. El Antiguo Testamento, como lo podemos ver aquí, inicia con Génesis 1:1 y el Nuevo Testamento con Mateo. De Adán a Abraham tenemos la historia de la raza humana. De Abraham a Cristo tenemos la historia del pueblo escogido. Y de Cristo en adelante tenemos la historia de la iglesia. Así es que estos 66 libros conforman la Biblia. Y aunque ha sido un libro que se ha tratado como antiguo, es un libro moderno en estos tiempos porque es para siempre. Ahí es donde se encuentran respuestas a preguntas fundamentales de la Biblia, como de dónde vengo, por qué estoy aquí, a dónde voy, cuál es el propósito de mi existencia. Entonces, aunque muchas personas digan que la Biblia ya es antigua o obsoleta, la Biblia es un libro actual, la Biblia es un libro para hoy, y también, aunque digan lo que digan, es el libro más leído en el mundo y muy inspirador, porque es la voz misma de Dios. Y que la Biblia, como sabemos, se ha denominado la Sagrada Biblia. Es el único libro que se considera sagrado porque contiene las escrituras que indican el carácter de esta Biblia. Así es que aquí nosotros podemos ver cómo este libro fue escrito por hombres como Moisés, que fue un líder político, Pedro, que era un pescador, Amós, un pastor, Josué, un general militar, Daniel, un primer ministro, Nehemías, un copero, Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, Pablo, un rabino. Aquí podemos ver todas las personas que participaron. Y aquí
tenemos estas imágenes donde podemos nosotros saber quiénes fueron las personas que participaron para tener en nuestros días hoy la Biblia. La Biblia fue escrita en diferentes lugares. Fue escrita por Moisés en el desierto, Jeremías, que estuvo en una celda carcelaria, por Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, por Pablo dentro de los muros de una prisión, por Lucas mientras viajaba, por Juan en la isla de Patmos, por otros en medio de rigores de una campaña militar. Fue escrita en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Fue escrita de acuerdo a las costumbres, y todos los que escribieron tuvieron gran gozo acerca de esta maravillosa historia. Y también, pues, algunos escribieron esta historia estando en tristeza o en desesperación. La Biblia fue escrita en 3 continentes. Fue escrita en Asia, en África y en Europa. Y también fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, también fue escrita en arameo y también fue escrita en griego. Así tenemos que la Biblia es un libro muy singular, como es el título de este tema, la singularidad de la Biblia. Y pues aquí podemos ver cómo fue traducido a diferentes lenguas. Actualmente en muchas lenguas se ha traducido, y que este ha sido un libro controversial para muchos, pero que armoniza y da continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis, en el sentido de que lo que nos muestra la Biblia es la redención del hombre efectuada a través de Dios. Nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis cuál es la redención del hombre a través de Jesucristo. Como ningún otro, la Biblia ha sido muy perseguido, y la Biblia ha sido un libro muy difundido también. Ha habido mucha circulación de la Biblia, y a pesar de los ataques, a pesar de todo lo que ha querido poner a la Biblia fuera de contexto, la Biblia ha permanecido. Es única en su circulación. Es uno de los libros más vendidos, es uno de los libros más reproducidos. Es uno de los libros que, según la Sociedad Bíblica Británica, cada 3 segundos se publica una Biblia. Y es un cálculo que existe ahorita que cada 3 segundos se está produciendo una Biblia. Así es que la Biblia siempre estará entre los libros mejor vendidos, incluso bestsellers, por ser el libro de más circulación y que ha existido en toda la historia. También podemos ver que la Biblia es única en su traducción, porque en el mundo, a pesar de los diferentes idiomas que se hablan y lenguas, la Biblia se ha traducido y ha podido estar en más de 50 lenguas en forma completa y en más de 2,000 de forma parcial. De tal forma que la Biblia, como conjunto de libros, ha sido el libro más traducido de toda la historia. Es única, como mencionábamos, por su supervivencia, por el tiempo que ha perdurado, porque aún así, aún hay muchas copias muy antiguas acerca de la Biblia y que no han perecido, han permanecido. ¿Sí? Es única en sus enseñanzas, por todas las profecías, por todo lo que nos muestra a través de la historia, por cómo la historia del pueblo hebreo, cómo se muestra, cómo se ha mantenido y cómo sus protagonistas fueron expuestos con total franqueza, de tal forma que no se ha ocultado los pecados de los personajes que han escrito, que han sido descritos en la Biblia. Uno de los ejemplos que nos da aquí el libro es, por ejemplo, que se presenta el pecado de David, cómo pecó con Betsabé. No se ocultó ese pecado, sino que se sigue mostrando para que las personas conozcan, reconozcan a través de la vida de los personajes cómo Dios está
obrando, Dios está manifestándose y que es una influencia única a través de la literatura. Es una influencia única. Así es, a que Cleland McKeith dice que si se destruyeran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, podría ser restaurada en todas sus partes esenciales a partir de las citas de ella en las estanterías de las bibliotecas públicas de la ciudad. Esto quiere decir que existe en muchos libros muchas referencias acerca de la Biblia, y por más que ha sido perseguida, por más que ha sido una Biblia controversial, ha permanecido. Los judíos la preservaron como ningún otro manuscrito que se haya escrito jamás, con fidelidad. Incluso muchos de ellos, entre los que preservaron estos manuscritos, fueron escribas, abogados, masoretas. Y bueno, este libro, aunque ha sido quemado, lo persiguieron a muerte, aún sigue vigente. Aquí tenemos una frase de Voltaire que dijo, bueno, él mencionó que la Biblia pasaría. Él dijo que pasaría a ser considerada como un libro de mitología, pero realmente este libro permanece hasta el día de hoy. Lo que él mencionó, pues no aplica ahorita. El emperador diocesano desencadenó la persecución más grave hasta la fecha, con tal de prohibir el culto, la destrucción de templos, depuraciones en los funcionarios que siguieran la fe cristiana, confiscar y ejecutar a aquellos que estuvieran siguiendo la fe cristiana. Lo que dice este historiador, Bernard, dice que se descubrió, antes dice, más de 1 millón de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado una procesión fúnebre, se ha inscrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Esto quiere decir que la Biblia ha permanecido a través del tiempo. Y también para probar la autenticidad de la Biblia, pues existe este descubrimiento de un código negro que es anterior a la época de Moisés, y no solamente eso, sino que es anterior a Abraham. Levi Schaffer dice, la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera o que pudiera escribir si quisiera hacerlo. Esto quiere decir que muchos han argumentado que se juntaron un grupo de personas para escribir la Biblia y que fue un libro que se escribió posterior, pero de forma que estuvieron de acuerdo para hacerlo. Pero en realidad la Biblia es un libro inspirado por Dios a través de hombres de Dios, y por eso es que la realidad de la Biblia permanece hasta este tiempo. El reverendo Cleland McKeith dice, si se destruyeran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, este libro podría ser restaurado, como ya lo leímos. Entonces, si nosotros somos personas inteligentes, leeremos con mucho más atención y pondremos muchísimo más empeño en conocer la verdad, en conocer las escrituras, para que nos sea revelado en nuestra mente y en nuestro corazón. Incluso aquí tenemos lo que dice este teólogo e historiador, Philip Schaff, dice, este Jesús de Nazaret, sin dinero y sin armas, conquistó más millones que Alejandro César, Mahoma, Napoleón. Así es que nosotros como cristianos inteligentes podemos leer este libro, que ha sido un libro que ha traído la atención, que
que muchos más libros y que nos muestran la verdad. Tenemos la verdad en este libro. Y también, pues tenemos aquí un dato curioso acerca de que la Biblia fue el primer libro religioso que fue llevado al espacio exterior en microfilm. Este es el primer libro leído que describe el origen de la Tierra. Y los astronautas, cuando llegaron allá a la Luna, leyeron Génesis 1:1. La forma en la cual ocurrió esto es una forma que oculto llevaron ese microfilm a la Luna, pero ahí pudieron leer la Biblia, y el propósito era que se conociera la escritura, que pudieran llevarla y tener ahí sus reuniones. Y aquí podemos ver cómo se puede probar que llevaron, esos son los microfilm que llevaron a la Luna. Incluso la Biblia Vulgata Latina de Gutenberg es un ejemplar que es un ejemplar por su precio muy elevado, un costo muy alto, y pues hasta esa característica tiene la Biblia, pues de que por su antigüedad y por el tiempo que ha permanecido, es un libro valioso, no solamente por la historia, sino incluso ahorita sus ejemplares son ejemplares que tienen un costo muy elevado. Y así es como podemos ver nosotros el tema de la singularidad de la Biblia. Así es, pues. No sé si hay algo más que comentar, pastor. Bueno, muy bien. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo referente al tema que vimos? No sé quién está por ahí. Veo solamente a Anita. Hola, Anita. ¿Quisieras comentar algo? Adelante. Hola. Hola. ¿Quieres comentar algo? Pues sí, es muy interesante todo esto y hay muchas citas en el libro, ¿no? Mucha información, y pues la verdad es que llama mucho la atención cómo es de que la Biblia pues ha pasado por muchas cosas, como decía usted, tiempos de guerra, tiempos de paz, y en muchas ocasiones pues hemos estudiado igual, ¿no? De que en las traducciones pues igual no fue fácil traducirla a demás idiomas, más sin embargo aún permanecen, ¿no? Y por eso es de que nosotros pues, la podemos tener en español, y ciertamente muchas personas pues pasaron por situaciones difíciles, y esto a mí pues me hace valorar aún más, ¿no? Atesorarla aún más, porque sé que desde el principio de que se empezaron a escribir los libros de la Biblia, pues muchos, ¿no? Muchos sufrieron, muchos murieron, dieron su vida, y pues todavía la tenemos aquí en nuestras manos y que la podemos leer con libertad. Eso es algo que pues se valora mucho, ¿no? Entonces, aprendiendo todo esto, podemos ver que pues ciertamente la Biblia es real, es verdadera, y que pues sobre todo debemos de atesorarla. Gracias, Gaby. Pues así es como tenemos este primer capítulo del libro Evidencia, que demanda un veredicto o que exige un veredicto, en el cual, como ya vimos ahorita, podemos nosotros como creyentes, como cristianos, defender nuestra fe, pero no solamente para tener una situación de una pelea o un conflicto con las personas, sino para que nosotros podamos presentar de forma clara, de forma precisa nuestra fe, y que no solamente esté en nuestro corazón el haber recibido al Señor Jesucristo y conocer sus verdades, y a través de nuestro corazón, al haber recibido a Jesucristo, comprender el sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que en nuestra mente esté dispuesta para ofrecer defensa, que nuestra mente esté dispuesta para que nosotros podamos presentar
esa defensa en la cual con evidencias, con datos, que nosotros podamos presentar con argumentos legales, a través, como lo muestra la Biblia, de testigos oculares, presentar la verdad en Cristo y creyendo lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo va a redarguir, el Espíritu Santo va a mostrar a las personas y a ser su corazón sensible para recibir a Jesucristo, así como lo hizo con Lidia, así que era vendedora de púrpura y al estar escuchando la disertación de Pablo, ella recibió a Jesucristo, así como hizo con el mismo apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo se manifestó a él, que era hombre que había sido criado a los pies de Gamaliel, que tenía instrucción desde niño, que había crecido conociendo las Sagradas Escrituras. En su corazón el Señor obró para que él fuera un hombre que se levantara a defender la fe en Jesucristo. Y como ya hemos visto, la Biblia no ha escondido situaciones que los personajes han presentado a través de la historia. La Biblia ha mostrado la Biblia todas estas situaciones claramente. Ha mostrado incluso los desatinos, las fallas de todos los personajes, para que nosotros, al tener esta evidencia de las Escrituras, podamos afirmar nuestra fe y conocer cada día más acerca de la verdad de la redención en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. No sé si quiera comentar algo más. Hay mucho que comentar. Ahora sí que es un tema muy profundo y muy amplio, muy interesante, muy importante. Por eso orábamos para que la mente de los jóvenes se pusiera atenta, activa, dinámica, accesible, enseñable, porque un joven ha aprendido a poner frenos con su mente. Esos frenos pueden ser argumentos, aburrimiento, desidia, indiferencia, falta de interés, etcétera. Entonces, cuando al joven no le gusta algo con su mente, lo desecha, lo hace a un lado. El joven que no quiere hacer deporte y nada más quiere estudiar, va a poner frenos en su mente al deporte. Un joven que no quiere realmente trabajar, aunque sepa trabajar, es un freno que pone en su mente. Entonces, hay que abrir nuestras mentes a la palabra de Dios. No nada más nuestro corazón, sino nuestras mentes. La Biblia también se puede razonar. En la Biblia hay muchos ejemplos y hay muchas oportunidades donde tu mente la puedes ejercitar y puedes razonar. Hay muchas cosas en el libro de Daniel, Apocalipsis, Isaías, Ezequiel, donde si tú pones en acción tu mente, la vas a revolucionar, la vas a ejercitar. La Biblia también es para que uses tu mente. Lamentablemente en muchas iglesias cristianas, cuando ya hay oportunidad para el predicador después de unos cantos, himnos o alabanzas, la mayoría prepara su mente para no escuchar, prepara su mente para distraerse, prepara su mente para evadir una enseñanza de la palabra de Dios. Su corazón quiere aprender, pero su mente está poniendo estorbos. Así que jóvenes, en estos sábados, no todos los sábados de este mes de diciembre vamos a estar aquí, pero ya estamos arrancando en este mes de diciembre y pues estaremos aquí hasta el 19 de diciembre, así que faltan 2 sábados, el 12 y el 19, para que los jóvenes, ya que se celebra Navidad, ya que se recuerda la venida del Mesías, qué mejor aprender sobre la singularidad de la Biblia, la evidencia que exige un veredicto.
porque también hay que saber de qué manera nació el Señor Jesucristo, cómo murió, si realmente murió, si realmente fue sepultado, si realmente resucitó. De todo eso trata evidencia que exige un veredicto. ¿Realmente nació Jesucristo? ¿Realmente murió en la cruz? Muchos a través de los siglos han dicho, tuvo un desmayo y ya en la tumba se levantó de ese desmayo. Todo parece como lógico o para reírse también, pero allí es donde las mentes se han estacionado. ¿Realmente resucitó Jesucristo? ¿Realmente se levantó de los muertos al tercer día? De eso trata evidencia que exige un veredicto. Y qué mejor empezar en este mes decembrino, mes navideño, mes donde huele al nacimiento desde hace más de 2000 años de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues muchas gracias, jóvenes, por estar aquí entre nosotros. Muchas gracias porque pues pusiste atención. Gracias por estar en esta sala de los jóvenes triunfantes. Gracias por los que están en vivo también escuchando. De veras, fue una extraordinaria enseñanza, una extraordinaria exposición, que en cualquier universidad o escuela superior o tecnológico la deben de tener. Pero tú eres el privilegiado. No esperes a que otros escuchen, no esperes a que otros estén presentes aquí. El alimento, y más que nada cuando es un banquete, disfrútalo. ¿Te ha sucedido que cuando estás con una barbacoa, a punto de deleitarte con una barbacoa de borrego, disfrutas tú o esperas a que llegue tu primo, tu tío, después de un día, 2 días? Pues no, tú disfrutas esa barbacoa de borrego. Entonces, en este momento tú disfruta este banquete. No te fijes quiénes no estuvieron o quiénes deberían de estar. No, esto es para ti y solamente para ti. Como dice el Salmo 23, Él pone mesa delante de nuestros enemigos. Él pone banquete en presencia de nuestros enemigos para que nuestros enemigos vean, en este caso los demonios, cómo nos alimenta ricamente el Señor. Así que sigue disfrutando estos banquetes de cada sábado con evidencia que exige un veredicto. Y ya desde el día 19 de diciembre, ya nos veremos hasta enero del 2021. Nos veremos otra vez hasta el 9 de enero, a las 5 de la tarde, sábado 9 de enero. Para que en todos esos días de cenas, de fiestas, de salidas o de descanso, medites en la singularidad de la Biblia. Y le vamos a encargar aquí a doña Miriam que nos deje tarea para esos días, un cuestionario o unas preguntas o una investigación o tareas que realizar. Así que, pues, doña Miriam no terminó, ¿verdad? Falta, todavía, ¿verdad, doña Miriam? Faltó un poco, sí. Pues dentro de 8 días le seguimos, doña Miriam, y con su esposo y sus hijos preparen una tarea para los jóvenes para que lo hagan en todo este fin de año y principios del año 2021. Fíjense, ya estamos en el año 2021. Sí. ¿Cantamos o no cantamos? Vamos a cantar, ¿qué les parece? ¿No? Vamos a cantar una canción que se llama Eres libre. Eres libre. Así que, pues, tú eres libre. Eres llamado a ser libre. Eres llamado a ser un joven libre de argumentos, libre de ataduras,
libre de cualquier mentira del enemigo. Eres libre de argumentos, eres libre de tristezas, eres libre de enfermedades. Así que vamos a cantar en español y en inglés. Si tú tienes esa habilidad en el inglés, vamos a cantar en esta hora, ¿verdad? Ron Will. Fuerte amor. Están los muros para bloquearte o mantenerte lejos de otros. Y si las puertas fueron hechas para entrar, ¿te irías o te quedarías? La comodidad de tu miseria la aprecias mucho. La aprecias mucho. Y si aún no has empezado a soñar, porque aún estás dormido, no quieres hacerlo. Run wild, live free. Suéltate. Fuerte amor, tú y yo. Eres un león lleno de poder que olvidó cómo rugir. Yeah. Eres un águila llena de belleza, pero parece que no puedes volar. ¿Volverás al jardín donde todos fuimos creados? ¿Volverás a aquel que puede liberar tu alma? No quieres hacerlo. Suéltate. Vive libre en Cristo. Fuerte amor, tú y yo. Suéltate. Vive libre. Run wild. Love strong. Para cada alma encerrada en una jaula.